Observatorio de la Deuda Social de la UCA, donde la pobreza, atención señoras y señores, lamentablemente tenemos que decir este número, 44,7%, y afectó, estamos hoy hablando de que al día 5 de diciembre la franja de pobreza asciende al 45% de la República Argentina. O sea, un 45% de las personas en nuestro país son pobres. Y esto es un producto del kirchnerismo espantoso y este gobierno horrible que hemos tenido en estos 4 años. Un espanto. Y afectó a 20 millones de argentinos según la Universidad Católica Argentina. Ahora hablas vos, Mogomel. Lo quería decir. Disculpe, Donza, ¿cómo le va, Donza? ¿Qué digo? Sí, buenas tardes. Gracias por el contacto. Bueno, ¿ascendemos a esto? ¿Qué dura la cifra? ¿Qué dura este número, ¿no? Para los argentinos, entender que tenemos casi el 50% de la gente del país, la mitad es pobre. Sí, lamentablemente era un dato esperado, ¿no? Qué feo. Porque no por eso menos triste y menos doloroso, como bien lo decís vos. Porque todos los aumentos de precios, muchas veces que los aumentos de los alimentos estuvieron por encima de lo que es el promedio general, es decir, generan una pérdida de la capacidad de compra de las familias de un mes al otro, ¿no? Marcadamente, más del 10%. Y esto se da en el contexto de una situación de pobreza estructural, es decir, no es cosa de un momento, ninguno de los ¿Hace cuánto que venimos gobiernos arrastrando este número, ¿no? De Donza? Dígamelo. ¿Hace cuánto que perdón? ¿Hace cuánto que venimos con esta contabilidad, no? Porque bueno, ese es el tema, Claro. Y además pensemos, una obviedad total, y Sí. que no es un chiste, es que los argentinos no nos turnamos para ser pobres, ¿sí? Hay un 25% de la población que es un núcleo duro de la pobreza y que ya es una tercera generación que viene acumulando privaciones y exclusiones. Sí, los nuevos pobres, la clase media que bajó a un nivel donde ya prácticamente no hay una diferencia. Yo siento que en este país están los ricos y los pobres. Ya no hay una diferencia de clase media. Claro, lo que vos decís, porque para llegar al 45% desde ese 25%, tiene que tomar gran parte de la clase media, que bajó. Que a muchos le queda un capital simbólico, un nivel cultural, tanto de consumo como de... Por empezar, los jubilados ya son parte de ese 45% de la pobreza. Eso por empezar. La gente que gana menos de 200 en grupo familiar, 280. Sí. 280.000. Sí, como grupo familiar, la gente que no llegue a ese ingreso ya bajó a la línea de pobreza. Claro. Estamos hablando también de la indigencia, de personas que han pasado de clase baja a ser indigentes porque no logran subsistir. Entonces, estos números, mi querido Donza, ¿hace cuánto que se vienen arrastrando? Bueno, más de 25 años. Más de 25 años, ¿no? O sea... Que son elevados, es decir, mejoró mucho entre el año 2002, sí. Que teníamos un 52% sí, de la presidencia pobreza, de Kirchner, sí, más o menos. Y el 2007-2008. Y ahí las mejoras se estancan, ¿no? Bien. En ese primer periodo, no solo por algunas buenas acciones de gobierno, sino también por un contexto internacional, ¿no? Nosotros, al tener un país muy endeble, no digámoslo directamente, obvio. Entonces dependemos mucho de los contextos internacionales o dependemos de una sequía, cosa que no tendría que pasar. Por empezar eso. Y el máximo de pobreza, el pico alto, álgido, ¿cuándo se registró? Bueno, son las salidas de las crisis, de la crisis. Pensemos la salida de la crisis del 2001, en el año 2002, ¿no? Sí. Eso fue un valor muy elevado, recordemos que en ese momento era muy especial, es una crisis diferente a la actual, porque en ese momento se devaluó un 300%, cuando pasó de 1 a 1 a casi 4, después bajó durante bastante tiempo el dólar, pero solamente un 40% pasó a precios, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que ahora es mucho más peligroso, ¿no? Cualquier devaluación, como nos pasó hace muy poco, ¿no? Cuando se devaluó cerca del 22%, que mucho de eso pasa a precios. Esa es la cuestión muy seria, ¿no? Porque lo primero que hay que atacar y solucionar para desarmar el tema de la pobreza y de la indigencia es la inflación. Y en segunda instancia, la generación de trabajo, que sea un trabajo de calidad. Bien, pero el pico... Para eso segundo, tiene que mejorar la estructura productiva. Pero estos últimos picos, el último pico de registro de pobreza, ¿cuándo fue? Así un número que realmente asustó. Bueno, en el 2002.
2002. Y ahora en estos últimos años yo noto que hay más pobreza. En pandemia, ¿no? También hubo un pico, ¿no? Claro, sí, este es un valor alto. Claro. Muy Digamos alto. que después, hasta que depende del detalle de la medición, porque Sí. que sea el 45 o el 43 o el 42 es más o menos lo mismo, Y tal ¿no? cual. La gravedad del hecho, ¿no? Y además, como tenemos inflaciones tan altas Ujú. entre un mes y el otro, es muy volátil también el Casi el indicador, 200%, porque quieras o no, ciento y pico acá, ciento y pico allá. Ayer veíamos los precios, por ejemplo, para lo que es la canasta navideña, si queremos. El año pasado una garrapiñada, le digo así un dato del color, ¿no? Sí. Que Sí, más sí. de color es un dato oscuro, ¿no? Aumentó un 350%, escuche, un Claro. 350% una bolsita de garrapiñada, ni hablar de la sidra, que tampoco es la bebida espumante más cara, también 430%. O sea, estamos en una situación donde hoy ya comer es un lujo para muchos, ni siquiera para pocos, para muchos. Sí, y también en función de lo que vos decís, a esto hay que agregarle también la dispersión de precios, ¿no? El mismo Claro. producto que caminando una cuadra lo vemos a un valor de un 30 o 40%. Sí, el pan o menor. varía de una cuadra a otra, Sí. la verdura, Claro, sí, la sí. carne, Porque depende. eso es lo que tienen los procesos inflacionarios tan acelerados. Sí, sí. Que uno como consumidor no tiene idea del precio, si es un precio que está bien o si es caro o es barato. Entonces muchas veces sin saberlo termina validando precios que en realidad no tendrían que darse. Y no. Sí. Uno de los datos más tremendos que se conocieron ayer tiene que ver con los menores, ¿no? ¿Qué porcentaje de menores bajo la línea de la pobreza hay? Sí, bueno, ese es un dato también muy alarmante que es constante en estos Sí. niveles y que tenemos más de un 60, un 62% de menores de 18 años Un horror. en situación de pobreza. Un horror, ¿no? mire, camina por acá uno, Donza, querido, por donde sea, y ayer vi una familia que estaba sacando de un basural de la casa de comidas rápidas, las bolsas que la gente tiraba con restos de comida, y con lo que encontraban se armaban su propia hamburguesa. Imagínense lo triste que es para Sí, sí. cualquier persona, porque no somos todos inertes a eso. Sí, 60% No, de los por menores. supuesto. Y después las estrategias que arman las personas, las familias para sobrevivir, como estos que están diciendo vos, el generarse un trabajo, y por eso que tenemos desocupaciones relativamente bajas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se pueden dar el lujo de estar sin trabajo, ¿no? Entonces Y la se gente tiene cada vez inventar un más trabajo, Donza. cartonear, Claro. juntar algo para poderlo vender en una feria el fin de semana, Tremendo. una limpiar parabrisas en una esquina, Pobrecito. es decir, hacer alguna actividad que lamentablemente por estas necesidades de cumplir los requerimientos de la vida muchas veces involucran a los menores, ¿no? Como el Que los aspecto mandan primero y del después. trabajo infantil. Pero ¿sabes lo que Claro. pasa, Donza? También hay mucha gente que cobra planes. Mucha gente que hay en la calle cobrando planes, y vemos a madres con 5, 7, 6 chiquitos y lo hacen. Aún cobrando Sí, un plan por cada uno de los niños que tienen allí en la calle, las mujeres no, evidentemente, mire, le digo por experiencia, y no estoy generalizando, pero me ha sucedido. Hace más de un año que estoy buscando una persona para que vaya a mi casa a hacer un trabajo de limpieza rápido, ¿no? De por horas y todo. No vienen. Y me responden que necesitan, que con lo que están ganando en limpieza prefieren cobrar el plan. Y a esas mismas personas a las cuales yo vi, les prefieren estar en la esquina pidiendo plata con sus hijas o sus hijos, a los que mandan. Y yo lo veo eso, y lo veo y no le esquivo al problema, pero bueno, hay gente que prefiere eso, que sacrifican a los niños, los mandan allí a los restaurantes de noche, en las esquinas de los semáforos, pidiendo, y los ves a los chiquitos, que esos chicos tienen que estar durmiendo, comidos, resguardados, y ya esto no existe, ya eso no pasa. Ves chicos, familias completas viviendo en las esquinas de los departamentos, en las afueras de los cajeros automáticos, con colchones. Es terror lo que estamos viendo en la Argentina. Yo nunca me imaginé vivir esta Argentina y llegar a esta catástrofe. Nunca la vi tan mal como ahora. Muchos me dicen que no, que el 2001... Mire, yo lo que siento que este año, este último tiempo, ha sido casi igual o peor que el año 2001, sumado a la violencia. Eso, para mí la situación es peor, porque por lo mismo lo que usted dice, acá hay una acumulación de privaciones, y cuando una familia está en situación de pobreza o indigencia, no solamente es una
es una cuestión de ingresos coyunturales o a mediano plazo, sino que se pierden muchas pautas también, pautas de conducta, pautas de cuidado. Es decir, esto de estar en estas situaciones de pobreza y muchos, pensemos que hasta las personas jóvenes que hoy son padres y madres, nacieron en esta situación de pobreza. Absolutamente, ¿no? sí, no vieron otra cosa que pobreza. Eso mismo, entonces tenemos como una sociedad, ¿sí?, mucho más lastimada y mucho más destruida que la que teníamos en el año. Absolutamente. Esto es lo más preocupante, porque también limita las posibilidades de salir y limita las posibilidades y las capacidades de agencia que esas personas pueden tener para armarse, con la ayuda un poco del resto de la sociedad, sí, pero para armarse un mejor recorrido y un trayecto de vida para ellos mismos y para los hijos. Bien. Eduardo Nonza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, gracias por este aporte y por supuesto, repetimos el número, está fría en cifra, dolorosa también, 44,7% de pobres en la República Argentina, que eso alcanzaría el 45% de la población prácticamente, un número más, número menos. La mitad del país es pobre. La mitad de este país, de los 48 millones de argentinos, 20 millones están debajo de la línea de pobreza. Gracias. Buenas tardes, que estén bien. De terror. Sí, es un número espantoso. Yo no creía llegar a esta vida, a esta altura de mi vida, de mi profesión y todo, contando que en la calle tenemos 50 millones de personas. Hay 20 millones de personas que son pobres, que no pueden ni siquiera